Así que vamos a entrar en materia. Hoy queremos tocar un tema que es de mucha actualidad. Hemos tenido unos tremendos problemas a nivel intrafamiliar acerca de la ansiedad. Tenemos unas crisis enormes. El número de personas que están en estado de ansiedad o depresión se ha triplicado después de la pandemia y tenemos muchísima necesidad de aprender y como iglesia poder sanar nuestras propias vidas como pastores, pero también poder ayudar a otros a que conozcan cómo pueden ayudar en sus congregaciones a enfrentar este tema. Desde luego, este es un tema muy amplio. No es un tema que se pueda reducir a esta hora de conferencia, pero vamos a dar una introducción y si Dios nos permite, tal vez más tiempo después podamos compartir más acerca de este tema de la ansiedad, pero queremos empezar mirando Isaías 61. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a mirar Isaías 61 y vamos a compartir un poco acerca de lo que es el ministerio del Señor Jesús. El corazón de nuestro Padre es un corazón de amor. Dios es un Dios que vino a salvar, no a condenar. Él vino a restaurar nuestras vidas y quiere transformar nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos tocar la vida de otras personas. Y el propósito del Señor Jesús es ese proceso de sanidad, ese proceso de restauración. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Cuando vemos el ministerio de Jesús, y si usted se da cuenta en este pasaje, nosotros estamos mirando que el Señor está hablando, que la unción del Espíritu y el poder del Espíritu estaba sobre el Señor Jesucristo con propósitos muy específicos, y voy a anotar los verbos que están aquí, o más bien las obras del Señor, porque el Espíritu Santo ungió a Jesús y él vino a liberar a las personas del abatimiento. La palabra abatimiento significa depresión, personas que están deprimidas. Ahora, a mí me sorprende, y cuando estábamos con mi esposa mirando esta palabra, es tan importante que el Señor Jesús, y hoy hay mucho énfasis en sanidades, en milagros, en cosas de provisión, sanidad física, y todo eso es válido, todo eso es parte del misterio de Jesús. Sin embargo, Isaías 61 habla específicamente de la sanidad del corazón de las personas. Y aquí el abatimiento se está refiriendo a la depresión. Luego dice a los quebrantados de corazón, personas que están quebradas internamente, está hablando del corazón. Y cuando habla del corazón, la escritura se refiere a la palabra, perdón, a los pensamientos y a los sentimientos, porque el corazón en la escritura está hablando de la manera de pensar de las personas, que puede estar quebrantada, fracturada, y también se está refiriendo al sentir. Cuando usted se siente quebrantado, cuando usted ha pasado por un proceso de divorcio, cuando una persona ha perdido un ser querido, esto es parte de ese quebrantamiento. Y hay más palabras allí. Dice a publicar libertad a los cautivos. Estos cautivos son las personas que tienen problemas, adicciones, que tienen problemas demoníacos, tal vez este es más conocido. Y más abajo dice a consolar a todos los enlutados. Y hemos estado en un tiempo donde ha habido mucho luto. El luto no es solo por perder personas amadas. En nuestro caso personal pasamos por un proceso de duelo y de luto, pero cualquier pérdida, pérdida en la iglesia, pérdida cuando los miembros de la iglesia se van, pérdida cuando la iglesia sufre
o el trabajo al que fui llamado a hacer no prospera y tenemos una pérdida. El luto es por cualquier pérdida que realmente nos quiebra y nos hace como una ruptura en nuestra vida. Entonces el Señor vino a consolar a todos los enlutados y también dice a dar manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y cuánto eso se ha hoy popularizado, ¿no? Tal vez en épocas anteriores no se hablaba mucho, pero el espíritu angustiado, la ansiedad, los pensamientos que no se pueden controlar, la mente llena de pensamientos negativos, de pensamientos fatalistas, la ansiedad, el no poder respirar, el temor, la depresión. Y el Señor quiere sanar todo eso. Y es importante que nosotros miremos que el Señor Jesús en su ministerio enfocó el área física, el área de los milagros, pero también enfocó el área emocional. Y aquí el área emocional es muy poderosa porque realmente Isaías 61 está hablando muchísimo de la mente, de las emociones, y este énfasis es muy fuerte en este pasaje, y tenemos que entender que cada una de estas áreas, el Espíritu Santo opera de forma diferente. Por ejemplo, si hay alguien que tiene un problema espiritual de pecado, por ejemplo, está con pecado, pues yo no puedo decirle en el nombre de Jesús sano del pecado. No se puede. ¿Por qué? Porque el Señor pide que para ministrar del Espíritu en esa área, la persona debe arrepentirse, debe tener arrepentimiento. Sin arrepentimiento, tú no puedes estar ministrando ese tipo de cosas, pero algunas personas no entienden que el Espíritu se va a mover de manera diferente de acuerdo si es el cuerpo, el alma o el espíritu de la persona. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios, porque el Señor quiere sanar cada una de esas áreas y lo hará de forma diferente, porque son procesos que son distintos, porque son diferentes partes de la naturaleza humana. Y a veces nosotros confundimos y la gente empieza a orar por sanidades, por ejemplo, de sanidades emocionales. Se libre del espíritu quebrantado, por ejemplo, que está una persona deprimida. Y puede ocurrir que sea algo demoníaco, pero también puede ocurrir que no sea demoníaco, sino que simplemente sea un problema del corazón, un problema donde la persona está en luto, está en una depresión y no va a pasar nada aunque ores de esa manera. Puedes reprender, puedes hacer todo lo que quieras, ungir con aceite, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque cada área requiere discernimiento para saber qué es lo que le está afectando y también requiere que ministremos de una manera distinta porque el Espíritu de Dios va a operar de esa manera diferente. Entonces, tenemos que empezar a entender, y este asunto de la ansiedad y los problemas emocionales, pues no son fáciles. Realmente la iglesia no ha tenido mucha educación sobre este tema y necesitamos empezar a crecer en aprender para que podamos ayudar a las personas y nosotros mismos empezar a sanar. Aunque no vamos a hablar de la salud integral del ministro, que es importantísima, hoy solo vamos a dar una introducción, es un tema realmente rico, tiene muchísimos puntos, pero simplemente queremos dar una introducción y dar una aplicación para que la gente, nosotros podamos tener idea y podamos aprender. Hay algunos problemas cuando empezamos a buscar ayuda sobre el tema de la ansiedad, de la depresión y estos problemas de origen mental o emocional. Y tenemos que lidiar con ciertas cosas que son barreras culturales, barreras que impiden el buscar la ayuda. Uh, una primera barrera es el estigma, la estigmatización de este problema. Y es fuerte ver cómo no solo el estigma está dentro del medio cristiano, sino dentro del medio secular, porque todos los problemas de salud mental, la gente dice, uy, no, me chiflé, no, ni ir al psiquiatra, pero yo no estoy loco, ir a una terapia, no, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿qué van a decir de mí mis amigos? Yo no quiero esto. Y el admitir que tenemos un problema mental y el admitir que estamos enfermos, que nuestra mente no está funcionando bien, que tal vez estamos quebrantados, agobiados, cautivos, en un duelo y más en el medio cristiano es como, ¡ah! ¿En qué pecado estás? ¿Por qué estás así?
es un estigma. No, 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 no. Tú no sabes lo que estás viviendo y se niega el dolor, se niega el tener una debilidad. Y no hay tanto problema cuando tienes una debilidad física. La gente dice, no, el Señor te sana. Pero sí hay una estigmatización de las debilidades mentales, que también necesitamos la intervención de la palabra de Dios, el poder del Señor Jesús, su sangre y la palabra para que nos traiga libertad. Este estigma que han puesto de que el que tiene algún problema de salud mental está loco o por eso está en pecado, por ejemplo, eso es algo que está muy popularizado y la gente tristemente cae en estas trampas y no busca ayuda. Y esto impide muchísimo la ayuda. Ahora, hay un segundo punto y es la falta de comprensión acerca de estos problemas, de conocimiento. Hay un desconocimiento de los trastornos mentales. Algunas personas creen que son poco comunes y la realidad es que son bastante comunes, así usted no se dé cuenta que los tiene. Porque a veces, como decían por ahí los del Chavo, tú y yo dicen que estamos locos. Y las personas dicen, no, no, todos tienen problemas, menos yo, no, yo estoy bien. Y puedes tener un problema muy serio, pero no te has dado cuenta realmente del problema. Otra cosa que hay dentro de esta falta de conocimiento es que negamos la gravedad de esos problemas mentales y pensamos que son cosas que van a desaparecer per se, o sea, por sí mismos, simplemente van a desaparecer. Si no se tratan los problemas, son como las enfermedades físicas. Los problemas mentales, de salud mental, llámese depresión, preocupación, ansiedad, cualquiera de estas cosas no desaparecen simplemente porque tú dejes el tiempo y muchas de estas cosas no van a desaparecer simplemente por ignorarlas. Vas a tener que aplicar los principios de la palabra, vas a tener que buscar ayuda y esto es importante. Una tercera barrera y es muy, no se dice, pero sí es una presión y es en la cultura evangélica y secular es el síndrome del invencible. Como acabas de decir tú, eso le pasa a todo el mundo menos a mí. Yo lo supero, yo lo tengo todo controlado, ¿no? Y entonces yo tengo que ser el fuerte y si yo soy un líder y si estoy al frente, nadie puede ver mi debilidad, nadie puede saber que estoy luchando con ellos porque ¿qué dirán mi equipo de liderazgo? ¿Qué dirán los miembros de la iglesia? Que no vivo en la victoria del Señor, que no puedo seguir adelante, y hacemos una negación porque nos tenemos que mostrar invencibles. Y eso es el ego, eso es orgullo, porque el apóstol Pablo, y creo que ustedes conocen muy bien ese pasaje, dice que nuestra debilidad es cuando se perfecciona el poder de Dios. Entonces, ninguno es invencible. Y el mismo apóstol Pablo decía que nosotros éramos consolados para consolar. En nuestra experiencia hemos visto que cuando tú puedes ayudar a una persona porque tú lo has vivido, impacta más que desde una persona que se acerca con la teología correcta, pero sin la empatía y la comprensión. Esto para decir que nosotros también hemos pasado por procesos de ansiedad y tal vez les contaremos, pero creo que es uno de los síndromes que tuvimos que quebrantar para poder decir, hey, estoy en debilidad. Este problema ha sido muy popularizado porque en el medio secular las personas tienen que ser exitosas, tienen que ser vencedoras, tienen que ser personas de avance, de empuje. Y cuando pasamos esta manera de aparentar, porque en realidad no existe nadie. Y el otro día me preguntaban, estaba dando unas conferencias y me preguntó uno de los que asistía, estábamos dando una conferencia de familia y al terminar, yo iba caminando y se me acercó uno de los asistentes y me dijo, pastor, ¿usted cree que los pastores tienen estos problemas que usted estaba hablando? Y yo lo quedé mirando porque yo pensé que me estaba tomando del pelo, pero él estaba muy genuino, muy sincero. Él me estaba diciendo de verdad, oye, yo no puedo, no me cabe en la cabeza que un pastor tenga problemas
en su familia o que tenga problemas depresivos o que tenga problemas de ansiedad. A mí no me cabe eso en la cabeza. Y lo decía con una sinceridad. Y yo le dije, creo que estás viendo demasiada televisión cristiana. Porque el único lugar donde la gente no tiene problemas es en las redes sociales. Todos aparecen vencedores, todos aparecen victoriosos, y en los cementerios. En los cementerios nadie tiene problema. El resto de los comunes y corrientes mortales que somos nosotros vamos a tener dificultades y vamos a tener que tener la humildad de decir, no siempre estamos en victoria. No siempre, a veces tenemos que abrir el corazón y contar con las personas que nos apoyen, nos ayuden en oración, porque nosotros no podemos manejar un nivel de apariencia. Y ha habido una tendencia teológica en los últimos años en donde este evangelio de prosperidad y también va metido con un evangelio de siempre vas a ganar, siempre vas a vencer, hace tanto daño porque las personas se meten en unos moldes en donde cuando están predicando están viviendo es realmente una vida de escenario, están haciendo una actuación pública, pero no están viviendo la genuinidad del evangelio de Cristo. Y en esa genuinidad uno encuentra al apóstol Pablo, por ejemplo, diciéndole ahí a los corintios, tenemos este tesoro, y está hablando de Cristo en el corazón, en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Eso qué significa? Que esta vasija de barro, que es vasija de barro, soy yo, y voy a tener dificultades y necesito la ayuda, necesito oración, necesito consejo, necesito terapia, voy a necesitar ayuda en muchos momentos de mi vida para poder salir adelante y no echar atrás. Y el apóstol Pablo lo dice con toda claridad, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es ahí donde en esa humildad, en esa vulnerabilidad, podemos liderar, ayudar a otros y no con la apariencia de ser siempre los victoriosos, los vencedores, porque eso nos va a quitar realmente la posibilidad de tener victoria real en Cristo Jesús en medio de todas las problemas. Hay otra barrera que personas experimentan para buscar ayuda, que es la autoestigmatización. Y es que las personas se sienten avergonzadas o nos sentimos avergonzados o culpables por necesitar ayuda. Es como, ¿cómo es posible que yo necesite ayuda? ¿Cómo es posible que en el lugar en el que estoy, en la situación en que estoy, en el lugar en el que Dios me ha puesto, o en la empresa, o yo necesite ayuda si yo soy un hijo de Dios? Y cuando el hijo pródigo volvió y se encontró con el padre, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y muchas personas piensan que por tener este tipo de problemas mentales y no poderlo resolver con una oración, porque hay unos que sí se resuelven con una sola oración, pero hay otros que no. Entonces dicen, perdí la unción, perdí a Dios, no tengo conexión con Dios, estoy mal, ya no soy digno de ser hijo de Dios porque estoy en derrota, en fracaso, fracasé con esta situación, me sobrepasó esta situación y ya no sé qué hacer. Entonces no piden ayuda simplemente porque se autocondenan y dicen, no, yo ya, qué vergüenza decir que estoy teniendo este problema. Y finalmente algunas personas tienen miedo al tratamiento, tienen temor. Yo me encuentro con personas que vienen y uno de los dos, cuando son cónyuges, tiene mucho temor de enfrentar el tratamiento, de decir voy a necesitar ayuda terapéutica, y estas personas van a necesitar vencer esos temores, porque el tratamiento bíblico, y yo no estoy hablando de tratamiento psicológico, estoy hablando de terapia bíblica, la palabra de Dios tiene respuesta para la necesidad de las personas. El poder de la cruz, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios son suficientes, y aunque podemos tomar ciertos elementos desde la psicología, en realidad la palabra de Dios es lo que tiene ese fundamento que te va a dar esa libertad. Por eso el Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y los hará libres. Esa verdad de su palabra, el poder del Espíritu y la cruz, pero tienes que saber aplicar la cruz, tienes que poder ayudar a las personas aplicando la cruz y la obra de la cruz.
la sangre del Cordero y todo lo que significa el dolor de la cruz para poder ayudar a las personas que están en estas crisis y nosotros para poder ser sanados también. No tenga miedo del tratamiento, es algo precioso que va a traer un conocimiento, un crecimiento espiritual y ahorita más adelante vamos a mirar algunas de las causas por las cuales Dios permite que pastores, líderes, creyentes pasen por estos procesos de ansiedad, de depresión, porque realmente Dios tiene un plan con todo esto y lo vamos a estar mirando en unos momentos. Y sí es necesario buscar tratamiento, pero siempre recomendamos busque gente creyente, de verdad creyente, gente que pueda ministrarle a usted basado en la palabra, no en corrientes psicológicas. Y no estoy en contra de los psicólogos, tengo muchos amigos psicólogos, pero con el tiempo hemos aprendido y hemos encontrado que la palabra, mayor que la palabra no hay, mayor que el poder del Espíritu Santo para liberarnos no hay. Y por eso es tan importante. Vamos a mirar una diferencia y vamos a entrar más a fondo, la diferencia entre preocupación y ansiedad. Y quiero hacer diferencia porque uh, están muy relacionadas, realmente están conectadas. La preocupación básicamente está centrada en eventos futuros, negativos, en problemas que vienen, mientras que la ansiedad tiene que ver con una respuesta emocional. Y esta diferencia es muy importante, una diferencia fisiológica y emocional ante situaciones percibidas como amenazas o que son estresantes. Entonces, yo puedo estar preocupado por ejemplo, estaba ansioso por la conferencia sobre ansiedad. Entonces, uno puede estar ansioso por el tema. Uh, pero puedo estar preocupado porque no he preparado todavía la conferencia. Entonces la preocupación me mueve a la acción. La ansiedad tiene que ver más con un sentimiento. Y ese sentimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón nos puede llegar a paralizar. Entonces ahí empieza a haber diferencia. Hay una segunda diferencia y es que la preocupación es más cognitiva, es decir, está a nivel mental, ¿verdad? Tiene que estar enfocada en pensamientos, en la manera como tú piensas y en tratar de buscar soluciones, mientras que la ansiedad se da a un nivel mucho más emotivo, en la parte de sentimientos. Hay nerviosismo, cuando las personas tienen ansiedad lo pueden sentir muchas veces en el estómago se les contrae, a veces sienten ardor en el estómago, otras personas pueden sentir en el cuerpo, aquí en el pecho, como algo que les quema o les molesta, un fastidio, y eso se vuelve recurrente y permanente. Finalmente, otra diferencia es que la preocupación es de tipo crónico y deriva o incrementa la posibilidad de entrar en ansiedad, mientras que la ansiedad en sí misma, cuando es excesiva y persistente, interfiere con el desempeño, el funcionamiento de la persona. Las personas a veces no pueden realmente funcionar, no pueden arrancar, mientras que la preocupación te puede mover a actuar rápidamente porque estás preocupado. La ansiedad se te vuelve un bloqueo y tú sientes que estás débil, que no puedes avanzar. La preocupación también lo llamamos popularmente, tengo la pensadera alborotada, ¿no? Y tú buscas solucionar con tus pensamientos y te estás anticipando qué va a pasar mañana y si no hago esto, cómo voy a hacer esto, cómo voy a resolver el tema. Pero como dijo Rodrigo, ya la ansiedad nos sobrepasa y por eso queremos definir qué es la ansiedad. Es un temor recurrente y generalizado ante una amenaza real o ficticia con síntomas mentales, fisiológicos y emocionales. Es un temor recurrente, es un temor que no se fue y en tu tiempo de oración todo el tiempo estás atemorizado. Y como explicaba Rodrigo, empiezas a no poder respirar y empiezas
a entrar en pánico y empieza el dolor de estómago fuerte o se manifiesta, hay gente que tiene palpitaciones, sudoración excesiva, porque hay una amenaza. Puede ser real, de verdad que está sucediendo algo, puede ser algo que tu mente está imaginando y afecta todo tu ser. Cuando la ansiedad sobrepasa, se vuelve un trastorno de ansiedad generalizada. Y este es el término más técnico que se le da al trastorno de ansiedad. Es cuando realmente ya no puedes funcionar, porque estás tan ansioso, hay tanta debilidad física, mental, hay tanto temor, y no es por un solo evento, es algo generalizado. O sea, te puede dar ansiedad, estás yendo al centro comercial y empiezas a hiperventilar, empiezas a sentir la sudoración, empiezas a sentir el dolor de estómago en el pecho y no tienes una causa real al frente, simplemente se volvió generalizado. Entras a un espacio donde hay mucho público, te da ansiedad. Puedes quedar en la habitación solo, te da ansiedad. Ya cuando estás en ese nivel, has pasado de la ansiedad y ha pasado a ser un nivel de trastorno. Y los trastornos necesitan tratamiento y necesitan abordarse rápidamente para poder hallarle solución. ¿Por qué? Porque un trastorno de ansiedad, la ansiedad puede derivar en un trastorno de ansiedad generalizada, pero también puede derivar en una depresión. Y las personas pueden entrar en depresión si no tratan, toman conciencia de que necesitan ayuda y tratamiento. Muchas de esas personas van a requerir la intervención, no solamente terapéutica, sino que algunas personas cuando están realmente descompuestas y ya no pueden manejar su mente, no pueden manejar su parte emocional, van a tener que ser medicadas para poder estabilizarlas y para poder empezar a hacer un trabajo con ellos en su mente, en su manera de abordar la vida, la perspectiva que tienen para poder empezar a guiarlos a un proceso de sanidad. Y aquí es importantísimo entender que los medicamentos son como una muleta. Tú cuando te partes una pierna, lo que sea, tú tomas una muleta y la vas a usar por un tiempo, pero no te puedes quedar para siempre con esa muleta. Tienes que soltarla porque la idea es que sane el hueso y tú puedas volver a caminar. Los medicamentos, algunos medicamentos pueden ser utilizados por un tiempo, un periodo corto de tiempo, para estabilizar la persona y poder ayudarle para que empiece sus procesos mentales, para que empiece a desarrollar ciertas fortalezas a través de su pensamiento, para que su fe se fortalezca, para que salga de los problemas que le están causando esa ansiedad y puedan obviamente deshacerse del medicamento, porque la idea jamás es depender de un medicamento por un largo tiempo. Vemos en la Biblia y uno dice, no, pero en la Biblia personas preocupadas, personas que vivieron este tipo de quebrantos y queremos ver unos ejemplos. Y el primero que tenemos aquí es el apóstol Pablo. Dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Lo que estaba ocurriendo en la vida del apóstol Pablo, esto le ocurrió por lo menos en dos ocasiones que están ahí en Corintios, y él habla específicamente de los conflictos de afuera. Una de las causas de la ansiedad son externas, problemas, persecuciones. Él tuvo, y no se sabe exactamente a qué se refería Pablo, pero intuimos obviamente que en Éfeso lo encarcelaron, lo golpearon, estuvo en otra ciudad y bueno, tuvieron muchísima persecución y problemas, y creemos que se refiere a eso, pero dice que aún perdieron la esperanza en otro pasaje, perdieron la esperanza de guardar su vida. Y obviamente eso les llevó a un estado de ansiedad, a un estado de temor muy fuerte. Y recordemos, él es uno de los superapóstoles, pero es uno de los apóstoles más sencillos y humildes, porque él reconocía su debilidad y él sabía que era a partir de su debilidad que el poder de Cristo se manifestaba a través de su vida. Y él no tiene ningún problema en reconocer esos conflictos que venían, dice, de afuera y también temores de adentro, porque el temor no es solamente
algo que es como un espíritu demoníaco, puede ser un espíritu de temor. Y la escritura habla en 2 Timoteo 1:7 y otros pasajes donde hay un espíritu de temor, pero también es un sentimiento, es algo que nace de tu naturaleza humana, que todavía estamos en este cuerpo, y esta naturaleza humana va a tener pensamientos, sentimientos de temor. Y dice, esos temores que tenían en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones, obviamente dice, no le dieron descanso porque de afuera y de adentro venía el ataque sobre sus vidas, la opresión, la adversidad, y tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque de ahí viene el enemigo, quiere detenernos, y cuando nosotros no enfrentamos las circunstancias externas y también las internas, nuestras emociones, y las sanamos y las llevamos al Señor, pues vamos a tener un problema que se nos genera internamente y vamos a entrar en un proceso de ansiedad o de depresión, pero vamos a tener un conflicto grande. Por eso hay que realmente prestarle atención a este asunto. Y puede ser con cosas muy sencillas como también cosas prolongadas. El año pasado, por esta época, tuvimos que hospitalizar, bueno, antes, a mi papá porque le dio una pancreatitis aguda necrótica. Él en enero le quitan la vesícula y se dan cuenta de la pancreatitis, lo envían a casa y el 1 de marzo del año pasado otra vez lo tuvieron que hospitalizar y lo tuvieron que reanimar. Pero desde el 1 de marzo hasta el 18 de junio, fueron 3 meses y medio que él ya pasó a la presencia del Señor, donde el temor era constante, donde orábamos para que Dios lo sanara, pero todos los días, y estuvo más de 2 meses en UCI, con superbacteria y muchas complicaciones, y cada día llegábamos con el miedo de, ¿será que hoy mi papá está vivo? Y nos llamaban y nos decían, vengan a despedirse porque don Antonio ya no pasa esta noche. Y salíamos corriendo con mi mamá, mis hermanos y todos los nietos, mi esposo y mi cuñada, y salíamos corriendo a despedirnos de mi papá y mi papá seguía guerreando. Y fueron 6 meses de luchar con el miedo y el miedo era diario de, ¿será que mi papá está vivo? Y nos volvíamos a la casa porque en UCI aquí en Colombia son pocas horas donde uno puede estar con, Dios mío, ¿será que lo voy a ver mañana? ¿Será que este fue el último te amo? ¿Será que este fue el último? Y cuando él estuvo inconsciente, nosotros nos despedimos de él, pero papá nunca se despidió de nosotros precisamente por eso. Y fue algo. Y yo llegaba aquí a casa, porque usualmente yo iba con mi mamá, y yo con mi mamá me hacía la fuerte, mami, no, mira, tenemos que confiar en el Señor, Dios se va a glorificar en esto, Él va a hacer su voluntad, siempre oramos que el Señor lo sanara, pero por encima de eso que se hiciera su voluntad. Pero yo llegaba aquí a casa y Rodrigo abría la puerta y yo me desbarataba a llorar. Y fueron meses, meses, meses donde tuvimos y tuve que personalmente, y pues todos en la familia realmente, no solo fui yo, de luchar con el temor y de reconocer y de pedir ayuda, pedimos ayuda a amigos y cómo estás, porque nos sobrepasaba. Entonces a veces uno dice, no, pero fue un pecado, no, fue una situación de dolor que muchas personas han vivido y que nos sobrepasa y ese es el temor que hay. Y es cuando podemos abrirnos y ser vulnerables y decir, necesito ayuda porque este temor me ganó. Y gracias a Dios yo tuve a mi esposo y una iglesia que nos sustentó y que nos ayudó y pudimos pues no enfermarnos con él. Pero son ese tipo de cosas, son cosas que uno dice, y eso sí, eso te puede llevar a una depresión o a una ansiedad más profunda. Tenemos otras personas en la Biblia que quisiéramos compartir. Ay, apóstol Pablo, lee rápido. Tenemos a David, ¿no? Rápidamente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Que Jesús, porque está de lejos, lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y eso es muchas veces la situación a la que nos enfrentamos. Y Jedutún en el Salmo 31:9 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma y mi cuerpo también. Ahí es donde nosotros podemos ver cómo
estos estados de ansiedad y las temores de adentro, las presiones de fuera, pueden afectar cuerpo, alma y espíritu. Pueden afectarnos de una manera, y aquí el salmista y Jedutún, que se le atribuye este salmo, el Salmo 31, dice, ten misericordia de mí, porque estoy en angustia, estoy angustiado, estoy ansioso, se han consumido mis fuerzas, porque la ansiedad va a consumir tu energía vital, va a consumir tu energía, tu vitalidad, tu fe, y va a lograr desgastarte. Ahora vamos a mirar cómo entramos en la parte de abordar la ansiedad. Y tenemos que mirar dice la cruz y la ansiedad. Dice, en toda angustia de ellos, él, el Señor, fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó en su amor y en su clemencia lo redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es muy interesante que el Señor eh, habla desde el Antiguo Testamento en esa obra de la cruz, donde Él se identifica no solo llevando y cargando nuestros pecados, sino también llevando y cargando nuestra ansiedad, nuestros temores. Y Él habla de que el mismo Señor sufrió este proceso de ansiedad y podemos verlo, ¿verdad? Porque en nuestra naturaleza humana nosotros nos movemos y necesitamos entender que el Señor comprende perfectamente nuestra humanidad. El Señor Jesús fue perfecto hombre y fue perfecto Dios. Fue perfecto hombre porque Él no solo vivió como hombre, sino que también sufrió nuestras dolores, también sufrió nuestras angustias. Isaías 53 nos muestra que Él no solo cargó nuestras enfermedades, Él también cargó con nuestros padecimientos emocionales, nuestros dolores emocionales. En la cruz del Calvario, cuando Él está en Getsemaní, el Señor muestra que allí Él dice que se angustió de tal manera que caía de sus, como grandes gotas de sangre caían de su rostro. Y ese es un proceso que se llama hematohidrosis, en donde una persona está en un grado de angustia, de ansiedad, de estrés tan alto que las pequeñas glándulas que tenemos sebáceas se rompen y sale sangre por los poros. Y esto es un proceso médico comprobado, y el Señor Jesús experimentó nuestras propias ansiedades y las llevó sobre él. Algunos dicen, no, Jesús, ¿cómo va a estar angustiado? ¿Cómo va a estar estresado? Déjame decirte que la obra de la cruz es donde Él se vuelve perfectamente hombre y se une a todos nuestros dolores, enfermedades y carga sobre sí todos nuestros pecados. Y también déjame decirte que estar angustiado no es necesariamente un pecado. Y a veces no tiene que ver con que tú estés en pecado o que hayas cometido pecado. Puedes tener unas situaciones tan estresantes que rompen tu fortaleza espiritual y tú puedes y necesitas unirte a la cruz, unirte al Señor, porque el Señor tiene sanidad cuando nosotros nos unimos a Él en su dolor. Vamos a mirar un poco acerca de la naturaleza humana. Primera de Tesalonicenses 5:23. Uh, y quiero mirar esto porque es muy importante que comprendamos nuestra estructura como Dios nos diseñó. Dice, y el mismo y el mismo Dios de paz los santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también el versículo que leímos ahora, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos y de dentro temores. Entonces, espíritu y alma y cuerpo. Y muchas veces le ponemos mucha atención al cuerpo, pero el alma la dejamos a un lado, ¿no? Y al espíritu lo cuidamos, pero al alma lo dejamos a un lado.
Y Rodrigo muchas veces enseña que el espíritu es el que nace de nuevo, pero el alma hay que trabajarla. Una de las cosas que a veces la iglesia no ha comprendido es que lo que nace de nuevo en una persona es su espíritu. El alma no nace de nuevo, el cuerpo no nace de nuevo. Entonces el alma tiene que ser santificada. Eso significa que hay un proceso de limpieza, de depuración y de santificación. Y mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a tener enfermedades y nos vamos a morir en algún momento. Eso sí, no quepa la menor duda. Tenemos una cita con la muerte, a menos que Jesús venga y seamos transformados, ¿verdad?, en nuestro cuerpo y llevados a la presencia del Señor. Que como el apóstol Pablo quisiéramos todos eso, no conocer ese paso de la muerte, pero lamentablemente eso le corresponderá a los últimos que estén ya para la venida del Señor. Mientras tanto, nosotros estamos aquí y cuando estamos enfrentando un proceso de ansiedad, tenemos que entender que somos cuerpo, alma, espíritu y también tenemos relaciones y tenemos circunstancias en nuestra vida. Entonces tenemos 5 áreas que tienen que ser observadas para sanar o quitar o sobrepasar, atravesar los procesos de ansiedad, de depresión, de opresión que estemos viviendo en nuestra vida. El primero es el área espiritual y en Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Y el apóstol Pablo está diciendo que espiritualmente hay un espíritu de esclavitud que es Satanás, que utiliza el temor para mantenernos bajo un yugo de esclavitud. El temor es esclavitud, sea demoníaco o sea un problema que tú tienes interno en tus emociones, en tus pensamientos, y deben ser tratados para que tú puedas sobreponerte y pasar adelante de cualquier opresión. Pero ese es un área, no son todas las áreas. La segunda área, además de la espiritual, es el área mental, el área cognitiva, donde están tus pensamientos, o lo que la Biblia llama el corazón. Eso tiene dos afectaciones, tiene dos implicaciones. Una son los pensamientos, tu manera de pensar, porque la ansiedad se deriva de pensamientos erráticos, pensamientos que no van conforme a la palabra de Dios, sino que son pensamientos que van contrarios al señorío de Cristo. Pero también está el área emocional, porque el corazón no solo involucra los pensamientos, sino tus emociones, tus sentimientos, los afectos que tú tienes. Y eso también tiene que ser sanado. Hay heridas que podemos tener del pasado, en nuestra infancia. Heridas que quedaron allí y nunca fueron tratadas. La obra de la cruz nunca fue aplicada a esas heridas. Puede ser perdón, pero también puede ser el dolor mismo que nunca fue evacuado de tu corazón. Entonces, si no hay una sanidad sobre esto, obviamente tú estás predispuesto a eventos de ansiedad. Y necesitas empezar a tratar el área espiritual, el área mental, cognitiva, el área emocional. Y hay diferentes pasajes. En el área cognitiva, pues todos conocemos Romanos 12:2. Dice, no se conformen en este siglo, sino transformen por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la renovación, aprender la palabra, memorizar la palabra, trabajar con la escritura para que tu mente se adecue a la manera de pensar de Dios es un trabajo importantísimo en la sanidad. En tercer lugar está el área emocional. El área emocional, voy a leer el Salmo 69:20, dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Cuando tú estás quebrantado emocionalmente, ¿qué es lo que necesitas? Consuelo. Una persona que te consuele. Necesitas una esposa, necesitas unos hijos, necesitas un amigo pastor, necesitas hermanos que te consuelen. Este salmo es un salmo, uno de los salmos mesiánicos más importantes en la escritura, y está hablando obviamente también de Jesús, pero también está hablando del escritor, del rey David, y dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón.
muchas veces las críticas de las personas, las malas actitudes, las palabras, muchas veces el abandono de la gente quebranta nuestro corazón. Mucha gente salió en la pandemia, las iglesias, muchas quedaron diezmadas porque las personas no tenían un compromiso real con Dios o un compromiso real con la iglesia, y muchos sufrimos pérdidas y tuvimos dolor en nuestro corazón y entramos en un proceso de duelo. Muchos pastores no hicieron el proceso de duelo y eso pasa factura. Eso te va a cobrar hacia adelante porque necesitas sanar tu corazón, necesitas sanar tus emociones para poder vivir y para poder ir adelante en lugar de estar guardando resentimiento o temor o ansiedad que cada vez que llama a alguien, ¿qué pasa? Ya se va a ir. Y eso pasó muchísimo y muchísimas personas tuvimos problemas con eso porque el temor llenó el corazón y no sabíamos realmente cómo reaccionar ante esos eventos. Y están los relacionales. Y el salmista dice en el Salmo 55, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Relaciones, aquí fue una traición y la traición trae mucho dolor y como decía Rodrigo, el dolor no resuelto, el duelo no resuelto pasa factura. Y muchos decimos, sí, ya, y sí, pero no se resolvieron las emociones. Intelectualmente se resuelven muchas cosas, pero las emociones no. Y cuando hay relaciones de maltrato, de abuso verbal, emocional, físico, relaciones de manipulación y de control, eso puede llevar tal vez no a una crisis de ansiedad, pero a una depresión profunda. Y a sentir que estás solo, que nadie te ayude, es ahí donde debemos decir, necesito ayuda. Y es verdad que en muchos países el ministerio más solitario es el del pastor, porque ayudamos a todo el mundo, pero no sabemos a quién pedir ayuda y pasamos grueso y nos levantamos y decimos, tenemos que hacerlo por nuestra familia, por el ministerio que Dios nos ha entregado, pero realmente necesitamos decir, necesito ayuda porque estoy pasando por este proceso, tal amigo me traicionó, tal persona se fue de la iglesia o tal vez un familiar, o bueno, cosas como acabo de decir. Y por último, enfermedades físicas. Hay enfermedades físicas que traen trastornos depresivos y pues no los vamos a tratar esta noche, pero neurológicas, cardiovasculares, endocrinas. También pueden traer esto y uno está guerreando, guerreando y simplemente es una enfermedad de hace muchos, muchos años. Yo venía bajita, como muy triste, muy deprimida. Me hicieron unos exámenes para buscarme una anemia, un problema de sangre que yo tenía, pero los exámenes arrojaron que yo tenía hipotiroidismo. Y una de las características del hipotiroidismo es eso, la fatiga, la tristeza, la depresión. Y tengo que tomar una hormona hasta que el día que el Señor me sane, pero todos los días tengo que tomarme una hormona que no es un antibiótico y que me mantiene. Y pensamos y oramos y todo, pero realmente era que mi cuerpo no estaba funcionando bien. Y gracias a Dios lo encontraron. Buscando otra cosa, el Señor permitió que encontráramos eso y fue una bendición saber que no era otra cosa, sino que en ese momento era un tema de salud. Entonces y hay que mirar y hay que hacer exámenes también porque a veces ese tipo de tristezas pueden ser eh, físicos. Entonces, Bien, quiero hablar un poco para que concluyamos y tengamos un tiempo de preguntas, si hay preguntas. Quiero hablar de los propósitos de Dios a través de las crisis de ansiedad o las crisis de enfermedades mentales. ¿Qué propósitos puede tener Dios con esto? Yo creo que uno de los primeros propósitos, y lo he visto en pacientes y en personas que han venido a consultar a terapia, eh, hay un primer propósito y lo he visto en casi todos por experiencia, y es que Dios nos está llamando a sanar sus vidas. Nosotros como pastores, líderes, y la verdad es que no solo pastores y líderes, realmente el ser humano
hasta que no está realmente colapsado, no busca ayuda. La mayoría de personas deja de lado la sanidad, aún la sanidad física. Tiene una molestia y se la aguanta, no, eso se me va a pasar, eso se me va a quitar. Pero con los problemas mentales, con los problemas de ansiedad, de temor, muchas personas simplemente, por ejemplo, sufren una pérdida, un duelo. Y como decía mi mamá, hacen de tripas corazones. Es un dicho, no sé si es colombiano, de dónde es, pero lo que quiere decir es, no le presto atención y sigo adelante. Tengo una pérdida, y yo recuerdo porque yo tenía una vida muy parecida a esa, y recuerdo cuando murió mi hermano, yo estaba dando unas conferencias en un lugar, fui al entierro de mi hermano, prediqué en el velorio y después en el aeropuerto me cambié de ropa, me encontré con mi esposa y salí para otras conferencias. No hice duelo. Eso pasa factura. A mí me pasó factura. Y yo entré en un tiempo de muchísima ansiedad porque los duelos que tenía una serie de pérdidas que causaron mucho dolor en mi alma. Pero yo lo único que hacía era tragarme el dolor y seguir adelante, seguir funcionando. Esto es algo erróneo, pero lo hacemos. Y a veces tenemos que aprender a las malas. Y por eso yo lo comparto muchísimo con las personas, porque en verdad cuando nosotros estamos a veces confundimos y queremos hacer la obra de Dios a pesar de nuestra salud mental o a pesar de nuestra salud física, y esto es equivocado. El cuerpo debe ser cuidado. El cuerpo debe ser apropiadamente cuidado. Necesitamos ejercicio, necesitamos esparcimiento, necesitamos poder estar conectados en el descanso. Hablaremos de eso en una posterior conferencia, pero es muy importante. Muchas veces Dios permite estas crisis simplemente para decirnos, quédate quieto, espera y sana. Quiero tratar con tu vida. El Señor Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y a veces no vamos a Él y el Señor lo único que hace es detenernos para que paremos y nos encontremos con Él. Así que hay un primer propósito y para mí es muy importante porque veo esto en muchos de mis hermanos y personas creyentes y líderes que no paran. No paran, no toman tiempos de refrigerio, no tienen tiempos de descanso, no tienen tiempos para resolver sus vidas, para sanar en las áreas donde han estado desgastados. Y el ministerio desgasta. El ministerio es un desgaste continuo de entregar nuestras vidas para otros y muchas veces tenemos muchísimas heridas, muchísimas decepciones, tenemos personas que nos atacan y eso trae un desgaste natural. Así que yo creo que hay un primer propósito de Dios y es ese, sanar nuestras vidas, cuando Dios nos permite pasar por este proceso. Hay un segundo propósito y es prepararnos para el tiempo final. La palabra dice que el tiempo final será un tiempo de gran tribulación. La palabra tribulación es una palabra griega, dislipsis, que significa angustia, ansiedad, opresión. Estos son los tiempos que estamos ya en ellos, pero van a incrementarse de una manera exponencial. La ansiedad en las personas, el temor, los rumores de guerra, los terremotos, las hambrunas, todo lo que el Señor Jesús profetizó allí en Mateo capítulo 24, lo estamos experimentando y vamos a tener problemas enormes. Y quienes se preparen, busquen la sanidad, busquen caminar con el Señor y estar escuchando su voz y vivir en unos ciclos de reposo, de confianza en el Señor, van a poder enfrentar y tener la victoria en estos tiempos finales. Así que yo creo que estas crisis de ansiedad y cosas que pueden estar viniendo sobre tu vida son parte del proceso de Dios para prepararte, para que no te cojan, ¿verdad? Enfermo, cansado, los tiempos difíciles que se aproximan. Y otra razón es generar unidad e interdependencia con otros creyentes. Yo creo que Dios ha permitido esto también para que hablemos y seamos de verdad el cuerpo de Cristo,
para que nos pidamos ayuda, para que digan, mira, está pasando esto, para que eso también es quebrantar el ego y el orgullo, ¿no? Es decir, ay, Señor, yo no soy el invencible, necesito ayuda. Y cuando hemos compartido con las personas, con ministros, con nuestra iglesia, estas situaciones que nos han pasado, ha generado en ellos una compasión y un amor que jamás pensamos, porque es, a ustedes les pasa, pero si ustedes salieron adelante, nosotros también. Entonces la debilidad se convierte en un testimonio del poder de Dios e interactuamos e interdependemos como el cuerpo de Cristo es. Corintios dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, pero si tú no dices que estás sufriendo, pues el cuerpo no es omnisciente. Sí, a veces percibe ciertas cosas, pero tenemos que hablar, tenemos que pedir ayuda y en humildad decir, necesito ayuda, que me escuches. Tal vez no estás en ansiedad, pero sí estás muy cargado y tal vez necesitas soltar el dolor y que alguien te escuche y te consuele. Y yo le decía a una persona, yo no necesito que me des Biblia, yo conozco la Biblia, yo solo necesito que me escuchen y me den un abrazo, porque ese es el cuerpo, eso sana y nos necesitamos mutuamente. Y finalmente, hay muchos propósitos, pero vamos a compartir solo estos. El cuarto propósito, para permitir estas crisis de ansiedad es quebrantar nuestra autosuficiencia, nuestro ego, nuestra autoconfianza. Ustedes saben que el problema del hombre en el Edén es que él quiso ser independiente de Dios, quiso ser Dios. Y Satanás tentó al ser humano y caímos tontamente en esa trampa de querer vivir una vida independiente de Dios. Y lo que hace y lo que he visto, tanto en mi vida como en la vida de muchas personas que hemos podido ayudar en procesos de terapia, es que las personas son quebrantadas en la autosuficiencia. Una crisis de ansiedad literalmente te quita la autosuficiencia. Empiezas a apoyarte no solo en tu cónyuge, a veces hay cónyuges que son muy independientes el uno del otro, no tienen esa unidad, pero tienes que apoyarte en el cuerpo de Cristo, tienes que apoyarte, ¿verdad? Espiritual y emocionalmente, confiar en otras personas y esa autosuficiencia, esa dependencia de Dios en primer lugar, regresa a nuestras vidas. Y eso va a traer una renovación espiritual, porque el ego, el orgullo, la carne, es autosuficiente. Quiere siempre hacer las cosas solo, yo tengo la razón, es como yo digo, yo mando aquí. Y cuando nosotros tenemos esos problemas en nuestras vidas, vamos a tener serios problemas en nuestra vida espiritual y muchas veces Dios permite el quebrantamiento en esas áreas simplemente para decirnos, espérate, tú no eres Superman, tú no eres el super apóstol, el super pastor, el super profeta, el super... Yo sí voy, pero al supermercado, pero no soy súper, porque lideramos desde la vulnerabilidad, lideramos desde, como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Romanos 12. También lideramos desde el quebrantamiento, porque es que no podemos liderar siempre desde el éxito. Es una gran mentira. Y lo hablamos ahora, las personas que no tienen problemas, los pastores que jamás tienen problemas, solo se ven en la televisión y en el cementerio. El resto de personas enfrentamos crisis con nuestros hijos, crisis en nuestro matrimonio, con la iglesia, personas, y aunque la iglesia esté creciente y nos diga, uy, qué bien, estamos haciendo la obra bien, estamos expandiéndonos, aún ahí en el crecimiento hay crisis. Y la humildad que se requiere para manejar el éxito es mayor que la humildad que requerimos para manejar el fracaso. Es mucho más difícil administrar el éxito que el fracaso. Cuando usted está en fracaso, usted se arrodilla, pero cuando usted está manejando éxito, usted tiende a pensar que es el más que vencedor y por encima de todo va a salir victorioso y empieza a hacer las cosas lejos. Y queremos terminar aquí orando un poco y también, si hay algo de tiempo, responder una o dos preguntas que tengan los hermanos, si es factible y si no podemos responderlas, pues le decimos al pastor Dubón que responde todas las preguntas. Y ahí tenemos varios hermanos. Entonces,
déjenme orar y quiero que oremos. Hemos visto apenas una introducción a este tema de la ansiedad, pero espero que haya quedado en sus corazones esta gran necesidad de volver a Dios y de sacarnos esos tabú de la mente, esos paradigmas cerrados acerca de la enfermedad mental. Empieza a orar allí donde está. Dile, Padre, gracias por tu amor por mí. Gracias porque viniste, Señor, a sanar. Isaías dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ungió el Señor. Me ha ungido para sanar, vendar a los quebrantados de corazón, para liberar cautivos, para quitar el luto. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que Cristo sufrió en la cruz mucho de esa ansiedad y se identificó con nosotros. Tu palabra dice en Isaías que en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y te doy gracias porque tú has tenido en tu corazón y conoces nuestra fragilidad humana, que somos vasijas de barro. Y no tenemos que aparentar victoria si tenemos necesidad de llorar. Y la palabra dice, llora con los que lloran, alégrate, alaba, ríe con los que ríen. Porque es ese amor y esa solidaridad en Cristo la que nos une. Y Padre, te doy gracias por mis hermanos que escuchan esta palabra. Y yo te pido que traigas sanidad y que puedan realmente buscar ayuda y no esperar a que estos problemas avancen, crezcan hasta el punto donde se nos vuelvan un verdadero problema en nuestras vidas espirituales, físicas, emocionales. Sabemos que estamos en el mundo y tendremos aflicción y sabemos que tú has dado herramientas en la Escritura a través del Espíritu Santo y la obra de Cristo para sanarnos. Gracias, Señor, y gracias por el amor que tienes por nosotros, porque eres un Padre bueno, que nos da la manera de enfrentar esto no en soledad, sino unidos como cuerpo. Gracias, Señor. Te bendecimos y Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.